Que Dios le bendiga entonces en esta tarde todavía. Como le decía yo, hermanos, damos gracias al Señor por este nuevo día que Dios nos ha prestado. Muchos de los que estamos aquí, a lo mejor quizás algunos cansados, agotados por el trabajo físico que uno tiene durante el día. Y eso, hermanos, no es algo que lo desconozcamos, sino que sabemos que es normal. Es normal en el ser humano cansarse, agotarse. Pero también sabemos que cuando venimos hasta este lugar, Dios renueva nuestras fuerzas. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando nos rendimos ante su presencia, recibimos fuerza del Señor. Por eso el apóstol Pablo siempre decía, y lo dijo en una oportunidad claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces la fortaleza viene de parte de Dios. Podemos venir muy cansados, muy agotados, pero usted no sé si se ha dado cuenta que muchas veces ha venido sin fuerza, pero al salir de este lugar, ¿cierto?, sale renovado, con nuevas fuerzas, porque Dios es quien lleva nuestro cansancio físico. También Él dijo un día a sus discípulos, echad sus cargas sobre mí, que yo las llevaré. Dios lleva nuestras cargas. Por ahí hay una alabanza que dice, ¿cierto?, no hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la pueda mover. Y luego, ¿cierto?, termina diciendo, ¿cierto?, que todo lo que nosotros le pidiéramos al Señor, Él lo lleva, toda nuestra carga. Bien, Dios bendiga también si es que hay alguien que se va a conectar en esta noche, los hermanos que allí están conectados, también para escuchar este estudio. Hoy día estamos estudiando de la mujer samaritana, hemos estado estudiando, el primero fue Felipe, estudiamos un día, ¿cierto?, de Felipe, este hombre que también, ¿cierto?, aunque estaba con los discípulos, todavía no entendía mucho acerca de las cosas de Dios, más cuando Dios le aclaró todas las cosas, porque él pensaba, ¿cierto?, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Maestro? Y él le dijo, tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y todavía no me conoces. Hay momentos que nosotros también, estando dentro de la iglesia, muchas veces todavía no conocemos a Dios. A veces Dios está tan cerca de nosotros y no nos damos cuenta. Y siempre digo, el silencio, ¿cierto?, el silencio de Dios es la respuesta a nuestras peticiones. Amén. Y Felipe lo entendió de esa manera. Amén. Luego, ¿cierto?, también tuvimos el siguiente estudio, que fue Nicodemo. Nicodemo también otro seguidor de Jesús, un maestro de Israel, un hombre que también era integrante del Sanedrín, ¿cierto?, allí de los hombres que estaban en este tiempo, podemos decir, allí en la política, en el Senado, coloquémoslo así, que era parte, ¿cierto?, de los que juzgaban. Pero sin embargo, este hombre también necesitaba llegar a Jesús, porque él reconoció que Jesús era un maestro, pero no quiso llegar de día. Una también, a lo mejor por su trabajo, por lo que él ejercía, entonces llegó de noche. Pero Jesús, ¿cierto?, después de todo le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y él no lo entendía humanamente, no lo entendía, pero Dios le hablaba de un nacimiento espiritual. Como todos los que hoy día estamos aquí, de alguna forma, ¿cierto?, hemos nacido espiritualmente para poder servir al Señor. Hoy día los hermanos que están comenzando, siempre decimos, somos unos bebés que nacieron de nuevo, están comenzando su caminar. Y cuando el bebé nace, ¿cierto?, sus primeros pasos se le da lechecita. Amén. Hoy día le dan, creo, por allí, un alimento para que crezcan más sanos, aparte de la leche, ¿cierto? Pero después de eso tienen que darle comida más contundente. Si no, va a ser un niño raquítico. Y así también el cristiano. De primero hay que alimentarlo con lechecita, pero después hay que darle también los porotos. Amén, que el Señor nos bendiga. Bien, hoy día entonces vamos a hablar de esta mujer, ¿cierto?, la mujer samaritana, que no sale el nombre, solamente, ¿cierto?, en la Biblia habla como la mujer samaritana. No sabemos el nombre verdadero de esta mujer, no lo dice la Biblia, pero sí sabemos que era una mujer, hermanos, que había tenido un pasado bastante cuestionable. Amén. Bien, la introducción dice, todos tenemos personas con quienes nos encanta hablar, ¿cierto? A todos. De repente tenemos un apego con uno más que otro. Y de repente nos encanta hablar. Y hay gente que le gusta hablar mucho y otros que son más reservados. ¿Cierto? Ahí, como decía mi hermana el otro día, no me den el micrófono porque no lo suelto. Hay muchas veces que nos gusta conversar. Entonces, todos, usted, yo, tenemos personas con quienes nos encanta hablar, ya sea nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo,
nuestros padres o un amigo cercano. Las conversaciones giran en todo tipo de direcciones, pero las mejores conversaciones a menudo tienen un objetivo. Amén. Todas las conversaciones tienen un objetivo, ya sea de un trabajo, ya sea de planificar algo, una reunión familiar, no sé, de repente uno tiene un amigo y que le dice el amigo secreto, ¿cierto? Que usted le cuenta sus cosas que a nadie más se le cuenta, pero a ese amigo se le cuenta, de repente, y usted le tiene confianza. Lamentablemente hay muchos amigos que usted le cuenta sus secretos y después usted lo sabe que todo el mundo sabe lo que usted le contó. Entonces a veces no existen muchos amigos secretos. Aquí siempre decimos el único amigo que usted le puede contar todas las cosas y que nunca lo va a defraudar es el Señor. Usted puede contarle, decirle su tristeza, su angustia, los momentos de dolor, cuando usted está triste o cuando está feliz, se lo cuenta al Señor y Él le va a guardar secreto. Amén. Y es más, Él lo recompensa en público. Así que Dios nos bendiga. Entonces todas tienen un objetivo intencional, un propósito que busca ayudar y a mejorar a una o a ambas personas. Jesús también tuvo este tipo de conversación con una mujer en Samaria, ¿ya? La mujer samaritana, según la lectura, fue a sacar agua del pozo en el pueblo de Sicar, ¿ya? Así se llamaba el pueblo, ¿ya? Un pueblo, no sé cuánta gente habría, cuántos serían los habitantes, si era pequeño o grande, pero en ese tiempo no eran muy grandes las aldeas, eran pequeñas aldeas, y los samaritanos, hermanos, no tenían una buena relación con los judíos, no se trataban entre sí, se odiaban, ¿ya? Por eso los discípulos, hermanos, cuando querían pasar a otra aldea, evitaban pasar por Samaria, pasaban por otro lado. Pero aquí sucede algo extraordinario. Dice, la mujer samaritana fue a sacar agua del pozo en el pueblo de Sicar, y sucedió que Jesús viajaba por la región y se detuvo junto al pozo. Era mediodía, y es muy probable que que ese día hiciera mucha calor. Es probable. Amén. No dice que había calor, pero es probable, porque dice que Jesús se sentó junto al pozo y tenía sed. Entonces se imagina, en esos años no había locomoción, ¿cierto? Como hoy día alguien necesita ir a un lado, ahora se llama un Uber, ¿cierto? Es más rápido y está a la puerta de la casa y lo deja. Antiguamente no, se usaban los asnos, los burritos también, ¿cierto? Para poder trasladar a las personas, y si no también se hacía de a pies. No sabemos si Jesús viajó en asno o si viajó de a pies al lugar donde iba, pero sí hay una cosa que podemos entender, que estaba cansado. Amén. Que estaba agotado, porque aparte de ser Dios, también era humano. Tenía su parte humana y también su parte divina. Dice entonces que era mediodía y es muy probable que hiciera calor ese día, y mucha calor. La conversación entre Jesús y la mujer cambió la vida de ella para siempre. No la de Jesús, sino cambió la vida de esta mujer. Dice, la mujer samaritana tenía conocimiento de la religión. Conocía a los personajes del Antiguo Testamento como Jacob y José. Fue capaz de hablar abiertamente sobre la adoración. Ya ella le hablaba justamente de la adoración. Ella le decía, nosotros sabemos que venía el Mesías, tenemos un monte donde adoramos a Dios. Y sabía mucho del Antiguo Testamento. Sabía cierto, porque seguramente por allí, entre las personas que le hablaban de la palabra, también le hablaban del Torá, ¿cierto? Que es la ley. Entonces ella lo sabía muy bien. Entonces tenía mucho conocimiento. Conocía las costumbres religiosas entre su pueblo y también de los judíos. Pero a pesar de todo su conocimiento, tenía un pasado muy cuestionable. Amén. A veces en la vida espiritual de nosotros podemos tener mucho conocimiento. Dios puede darnos mucha sabiduría. Podemos hablar muy bonito, podemos tener alguien dice el don de la palabra. Amén. Pero siempre hay cosas en nosotros que nos marcan, o que la gente que nos conoció de repente, cierto, nos tilda de que bueno, y ese porque habla de esta manera, conocemos su pasado, sabemos cómo es. Hubieron cosas, errores en nosotros que nos marcaron, y a veces el pasado, hermanos, muchas veces nos juega en contra. Amén. Nos juega en contra. Y el ser humano
Es una digamos, siempre está eso de juzgar, de poder cuestionar y de sacar el pasado. Pero Dios, aparte de recordar tu pasado, Dios te perdona. La diferencia es que Dios no te condena por tu pasado, sino que Dios lo que quiere es limpiar tu pasado. Eso ya fue. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un pasado, a lo mejor quizá un pasado que quisiéramos borrarlo. Lamentablemente no se puede, ¿cierto? Uno como quisiera, yo el otro día decía, como quisiera, ¿cierto?, volver atrás y los errores que cometí, ¿cierto?, decirlo, volver para no cometerlo, pero ya no se pueden, ya fue hecho. Pero Dios no te condena por eso, Dios te lava, te purifica. Aunque para el hombre tú sigas siendo la persona que cometiste errores, Dios ya te perdona. Y eso es lo más importante. Amén. Entonces dice aquí, su conocimiento de religión, conocía las costumbres religiosas entre su pueblo y los judíos, pero a pesar de todo su conocimiento tenía un pasado muy cuestionable. Su conocimiento de religión no había marcado la diferencia en la forma en que escogió vivir su vida. Jesús usó eso a su favor, ¿para qué? Para ayudarla, no para condenarla, sino para ayudarla. Dios usó todo, ¿cierto?, lo que ella le contaba para poder ayudarla. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios no te condena, Dios te ayuda y te levanta. Cuando muchas veces hemos caído y hemos fracasado y hemos fallado, porque todos los días fallamos. Amén. No somos perfectos, pero aun cuando fallamos, Dios usa aún esas cosas para levantarnos y para ayudarnos. Dice, al darse cuenta del gran regalo de la salvación que Él podía ofrecerle a ella y su pueblo, los samaritanos. Aquí entendemos que cuando Jesús, hermanos, entendió todo su pasado, Dios le abrió una puerta de salvación para ella, para borrar su pasado. Pero entendemos que aquí no solamente abarca a ella, sino que a través de ella la salvación venía para todo su entorno, es decir, para los samaritanos. Los samaritanos no querían saber nada con los judíos, mucho menos, ¿cierto?, con Dios. Pero a través de lo que Dios hizo en esta mujer vino la salvación. De los que estamos aquí, muchos, ¿cierto?, Dios ha llegado a lo mejor a nuestros padres, a nuestros hermanos, o a lo mejor a un hijo que quizás conoció a Dios, y ese ha sido el puente para que la familia llegue, para que llegue el papá, para que llegue la mamá, para que llegue el entorno, porque la gente va a ver lo que Dios ha hecho a nosotros. Por ejemplo, aquí está mi hermana Carmen, mi hermano Patricio, que está trabajando todavía, pero ellos, ¿cierto?, el día que conocieron a Dios, Dios comenzó a tratar con ellos, y de alguna forma, ¿cierto?, Dios hizo el puente para que sus hijos puedan llegar al Evangelio. Hoy día podemos ver lo que Dios sigue haciendo, porque es una promesa. Y siempre digo, Dios no lo dijo, en eso tenemos que tener cuidado. Siempre se dice por allí, hay que leer la Escritura y ver quién lo dijo, si lo dijo Jesús, si lo dijo un discípulo, si lo dijo un apóstol. Cuando allí estaba, ¿cierto?, Pablo con Silas en la cárcel, ¿cierto?, y allí, ¿cierto?, se convirtió el carcelero. Él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Se acuerda de esa lectura? Y allí fue Pablo y Silas que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, eso no fue Jesús que le habló, sino fue Dios usó a Pablo y a Silas para entregarle el mensaje y decirle, cree en el Señor Jesucristo, solamente eso, y serás salvo tú y tu casa. Y dice que ese hombre en esa misma hora creyó con todo su corazón. Es más, dice que se arrodilló delante de ellos, los llevó a su casa, le preparó la mesa, les lavó la herida, porque ellos estaban todos heridos porque lo habían azotado. Le lavó las heridas, ¿cierto?, a Pablo y a Silas. Luego lo atendió. Imagínense cómo Dios lo coloca en honra después que lo azotaron, después que para ellos eran unos viles pecadores. Dios lo colocó en lugar de honra. Y después se bautizó junto a toda su familia. Bendito sea Dios para siempre. Entonces aquí también sucedió algo muy parecido. Jesús rompió tabúes culturales a fin de hablarle a una mujer desesperada, atrapada en una vida de pecado. Ella había vivido una vida tan pecaminosa
que evitaba a toda costa el contacto público. Ella sabía lo que pasaba en su vida. La Biblia habla de un pasado bochornoso para esta mujer. Hoy día, cierto, si alguien viviera en esta condición, la gente le diría cosas terribles, cierto, a una persona, no sé, adúltera, y otras palabras que usa el mundo, cierto. Y la persona que no conoce a Dios a lo mejor lo hace, cierto, y le da lo mismo porque no tiene a Dios. Pero cuando uno tiene a Dios en el corazón, cierto, tiene el temor de Dios, de no hacer esto, porque esto está malo, porque la Biblia lo prohíbe. Alguien el otro día me decía, cierto, ¿por qué la Biblia prohíbe por qué el Evangelio prohíbe tantas cosas? O los pastores o los evangélicos. Y yo digo, nosotros como cristianos no prohibimos nada, es la palabra. Es Dios quien prohíbe, porque es pecado. Aunque uno lo haya visto como que no es pecado, el mundo puede hacer y deshacer porque no tiene a Dios. Pero cuando la persona tiene a Dios, Dios cambia todo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces esta mujer evitaba a toda costa el contacto público. Y en un día, como cualquier otro, se encontró con Jesús. Sin condenarla, Jesús le ofreció vida eterna en él, usando palabras y términos que ella entendió, pues lo relacionó con la tarea que estaba realizando en el pozo. La proposición de Jesús de una vida nueva y abundante no se limita a los judíos. Él no hace esa propuesta a todos. Amén. Aquí vemos que, hermano, había un límite, no se podían tratar, como digo, los judíos, pero Jesús quebró las reglas. Amén. Y Dios puede hacerlo porque Dios es Dios. Amén. Los fariseos habían investigado las credenciales de Juan el Bautista y ahora estaban buscando la de Jesús. Su éxito en atraer nuevos seguidores y el que sus discípulos se bautizaban en mayor número que lo de Juan el Bautista preocupaba a los líderes religiosos de aquel tiempo. Al salir de Jerusalén, Jesús decidió pasar por Samaria. ¿Ya? Ese no era el recorrido típico de un judío. Le explicaba yo que ellos trataban de, hagamos como que estuviéramos acá en Alerce, ¿cierto? Y que el camino de allá sea el único camino para llegar aquí a Alerce, y para ir a Puerto Vara tendrían que pasar por acá, ¿ya? Por este camino, porque no habría otro. Pero ellos, ¿cierto?, trataban de, pasar por el lado de atrás, para no tener contacto con los samaritanos. Era tanto el odio que se tenían los judíos y los samaritanos, no se llevaban bien, que trataban a toda costa evitarse. Pero ese día, ¿cierto?, Jesús dice que salió de allí y pasó por Samaria. Ese no era el recorrido típico de un judío. La ruta usual era descender a Jericó y luego seguir el río Jordán hacia el norte hasta Galilea. Mientras Jesús y los discípulos viajaban, hicieron una parada de descanso al mediodía. Amén, a la hora sexta. Hicieron entonces, ¿cierto?, allí un descanso. Cerca de la aldea samaritana de Sicar. Cansado del camino, Jesús se quedó junto al pozo mientras los discípulos fueron al pueblo a comprar alimentos. Amén. Podemos entender que el camino era un poco largo. Amén. Jesús estaba cansado, sus discípulos también. Segunda cosa, dice que los discípulos fueron a comprar algo para comer. Entonces había cansancio y también había hambre. Amén, necesidad del estómago. Entonces, por eso hicieron esa parada, pero lo hicieron justo en ese lugar. Amén. Dice, junto a un pozo. Mientras los discípulos fueron al pueblo a comprar alimentos, allí junto al pozo Jesús se encontró con una mujer samaritana. Por lo general las mujeres buscaban el agua en la mañana, cuando la temperatura era más fresca. Esta mujer fue al pozo a pleno día, estaba evitando a las demás mujeres por alguna razón. Amén. Dice que las mujeres acostumbraban ir en la mañana porque no había tanto sol, una hora, ¿cierto? Acá uno igual lo usa, dice, cuando en tiempo de verano vamos a salir
cuando no haya mucho sol, porque a veces el sol sofoca demasiado. Pero la otra cosa que ella hacía era porque evitaba tener contacto con las otras mujeres por el pasado que tenía. Hay veces que decimos nosotros que las mujeres hablan mucho más que el hombre, 20.000 palabras más que el hombre. No sé si será cierto o no. En mi caso dicen que al revés. pero dicen que así hablan mucho más, tienen mucho más conversación. Así que imagínense, se juntaron allí y muchos lo miraban y dirían, ¿entiende? Pero entonces ella trataba de evitar eso. ¿Para qué? Para que no se sintiera triste, no se sienta avergonzada. Entonces dijo, voy a ir más tarde. Pero no solamente, hermano, nació de ella. Mire, cuando hay un plan de Dios, escúchame bien, cuando hay un plan de Dios, Dios hace que todas las cosas sucedan, amén, de una forma que uno humanamente no lo entiende. Ella podía haber ido en la mañana, pero fue a las 12, a la hora de 12, justo el momento que Jesús iba a pasar. Bendito sea Dios para siempre. Dios tenía un plan para nosotros, amén. Yo no sé el día cuando Dios salió a nuestro encuentro, para dónde íbamos, cuál era nuestro lugar, cuál era nuestra decisión, qué planes teníamos para ese día, pero Dios cambió nuestros planes, amén. Como mi hermano que decía, cierto, ese día cuando fuimos, él siempre dice, cierto, pensaba que era una visita, que era algo de amigos, pero Dios cambió todos los planes, amén, porque Dios tiene el día y la hora. Lo mismo para mi hermana, Dios tenía su momento, Dios lo tiene para mi hermana, Dios tiene el momento. Pero eso no depende de mí, eso depende de Dios. Que Dios nos bendiga, y cuando Dios hace las cosas, lo hace mejor que ningún otro hombre, amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, dice, buscaba el agua en la mañana, cuando la temperatura era más fresca. Esta mujer fue al pozo a pleno mediodía, estaba evitando también a las demás mujeres por alguna razón. Jesús entabló una conversación con la mujer. Primero le pidió agua, luego le ofreció agua viva. Amén. Primero le pidió agua, le dijo, mujer, dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo tú me pides agua? Porque reconoció por el modo de hablar, yo creo que la forma de hablar, la forma de vestirse, reconoció que no era samaritano. ¿Cómo tú me pides a mí si tú eres judío y yo soy samaritano? No se cruzan palabras. Entonces Jesús le dijo, si tú conocieses quién es el que habla contigo, aleluya, le pedirías agua de vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Y la mujer con estas palabras quedó como, ¿qué me está diciendo? No entiendo, no entendía de primero. Pero después cuando entendió, incluso lo entendió mal, porque ella le decía, dame de esa agua para que ya no venga ningún día más a buscar agua. Porque Jesús le dijo, ¿cierto? Si tú bebes de esta agua no vas a tener sed. Entonces dijo, aquí estoy la de ganar, pues dame esa agua y no vengo ni un día más. Amén. Pero era espiritualmente. Cuando uno, hermanos, no entiende las cosas espiritualmente, lo entiende al revés. Pero cuando ya entiende las cosas, hermanos, Dios trata con uno, cambia nuestro corazón, nuestra mente, todo, y entendemos las cosas que Dios quiere decirnos. Amén. Entonces Jesús entabló una conversación con la mujer. Primero le pidió agua, luego le ofreció agua viva. El agua viva significaba que nunca más tendría sed. Era la promesa de una vida abundante. Amén. Una vida abundante de tantos que desean. Ella le preguntó cómo él podría darle agua viva, inquiriendo si era mayor que Jacob, quien cavó el pozo. Jesús se refería a la vida eterna. Sin embargo, la mujer quería un agua que hiciera que no tuviera que regresar al pozo. Amén. Ella lo entendió de esa manera. Aún no entendía quién era Jesús ni lo que él quería decir. Jesús cambió la conversación y pidió hablar con el esposo de la mujer. Aquí sí que fue terrible para esta mujer. Amén. Jesús, hermanos, no era que él no sabía lo que estaba pasando, sino que de alguna forma, a veces Dios, hermanos, quiere que nosotros, con nuestras propias palabras, confesemos nuestros pecados. Amén. Dios espera que nosotros abramos nuestro corazón. Y a Dios le encanta cuando nosotros confesamos y nosotros podemos decir la verdad, porque la verdad nos hace libres.
Es por eso que de repente uno dice, ¿sabes? Yo te voy a decir la verdad, que te duela, pero que tengo que decírtela. Y cuando uno le dice la verdad a alguien o saca a alguien del error, es porque ama a esa persona. Si yo veo a mi hijo que está cometiendo un error y está haciendo algo malo, ¿cierto? Si yo no le digo nada, yo estoy siendo cómplice de eso. Y lo estoy condenando al infierno. Pero si yo le digo, mira, eso está malo, no lo hagas, estoy tratando de alguna forma de salvar su vida y de que él pueda salir del error y hacer las cosas bien. Que el Señor nos bendiga. Hay gente que no le gusta, dice, bueno, algunos, ¿y a ti qué te interesa? ¿Qué te importa lo que haga yo? Mucha gente lo ha dicho de repente. Pero cuando usted ama a alguien, trata que ese amigo, ¿cierto? Y esa persona que no te dice nada no es tu amigo. Un amigo siempre te va a sacar del error. Que el Señor nos bendiga. Entonces dice, Jesús cambió la conversación y pidió hablar con el esposo de la mujer. Ella no tenía esposo. En realidad había estado casado 5 veces y ahora vivía con un hombre que no era su esposo. Esto debe haber hecho que la gente de su pueblo lo considerara una persona en extrema pecadora. Amén. Alguien a quien querían evitar y eludir. Su razón para ir al pozo al mediodía era clara. Necesitaba agua, pero no la condenación. Tenía sed. Necesitaba ir a su casa. El pozo quedaba lejos. En ese tiempo no había agua potable como hoy día hay. Yo no sé si alguno de ustedes vivió en el campo o tuvo la oportunidad de sacar agua de algún pozo. Sí tuvieron la oportunidad. Yo recuerdo en el campo igual, cuando vivimos allá en Avellanal, con mi mamá, ¿cierto? Bajábamos y era bastante lejito, no teníamos que ir a buscar el agua. Le íbamos a buscar con unos baldes y con una soga, ¿cierto? Se amarraba y de se echaba hasta abajo y de se tiraba hasta que salía lleno, ¿cierto? El balde. Y el agua no tenía muy buen gusto de repente, porque hay algunos que de repente yo ahora tomo una agüita que me hace mi esposa, que hace bien para la presión y todo eso, que es agua de melí, ¿ya? La hoja del melí, o que es parecida a la luma. Entonces cuando yo lo tomo, me trae el recuerdo del pozo, porque el gusto es muy parecido a la rama. Entonces uno trae recuerdos bonitos de eso. Y la gente antiguamente usaba muchos pozos. Me acuerdo que le echaban, no sé si eran estos camarones o me parece que eran unos bichitos que le echaban, que dice que limpiaban las aguas. Por lo menos allá lo hacían así. Se lavaba también en el pozo, ¿cierto? Se iba y se lavaba y después se llevaba toda la ropa para arriba. Era bonito esos tiempos. Bueno, esta mujer hacía lo mismo. Iba al pozo, uno porque tenía sed, otro porque hermano necesitaba, pero trataba de ir a esa hora para evitar que la gente lo viera y que lo maldijera y que le dijera cosas feas por lo que ella había hecho. Es triste de repente cuando la gente te condena. Es triste cuando la gente te condena por tu pasado. Y el diablo, Satanás, es un experto en sacar tu pasado. Es un experto en poder volver tu mirada atrás y decir, mira, tú no vales nada, hiciste esto, y daña nuestra mente. Y mucha gente, aún estando dentro de la iglesia, muchas veces dicen, ¿sabe qué? No, ya no voy a seguir el evangelio porque yo hice esto, hice esto otro. A veces hay gente que cae, falla, ¿cierto? Y después no quiere volver a la iglesia por vergüenza. Por vergüenza, porque dice, ¿qué van a decir los hermanos? Todo lo que yo hice, los errores que cometí, me fui de la iglesia, hice miles de cosas. ¿Sabe? Dios no te condena. El hijo pródigo estuvo afuera mucho tiempo, pero el padre siempre lo esperó y no lo condenó, todo lo contrario, lo vistió, le dio, dice la palabra allí, que le dio calzados nuevos, le colocó ropa nueva y lo volvió al lugar original. Que el Señor nos bendiga. Dios no te condena, todos podemos fallar, nadie está libre de caer. Pero ojalá que no pase eso, sino que aún en las pruebas, en todo, podamos seguir adelante. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Necesitaba agua, pero no la condenación de la gente, de su pueblo. Fue al pozo en una hora en el que no debía haber nadie allí. Ella pensó, a las 12 no hay nadie, porque hay mucha calor
Difícilmente, aunque me cueste, aunque venga pena, voy a ir a esa hora porque prefiero 1000 veces ir sola que me condenen. Pero no sabía lo que ese día Dios tenía. Muchos de los que estamos aquí a lo mejor estábamos condenados por nuestros pecados, condenados por la vida que llevábamos. Y muchos a lo mejor nos miraban como que nada valíamos. Pero un día glorioso, ¿cierto?, apareció Jesús y cambió nuestro destino. Cambió nuestro destino. Y a lo mejor, aunque pensamos que nadie nos veía, ese día había alguien que quería darnos la salvación, que quería perdonar nuestros pecados, y que Él dijo: yo estoy aquí para ayudarte, y aún sigue con nosotros. Amén. Ella sintió que Jesús era poderoso y sabio, y lo llamó profeta de Dios. Le preguntó sobre el lugar correcto de adoración. Jesús cambió su manera de pensar al decirle que pronto Dios moraría en las personas, no en templos ni en montes. Amén. Cualquier parte sería un lugar de verdadera adoración. Después de escuchar esto, Jesús le reveló su verdadera identidad. Le declaró que Él era el Mesías, aquel que vendría a enseñar y a revelar a Dios a las personas. Jesús le declaró su verdadera identidad cuando ella le dijo: ¿tú eres acaso mayor que nuestro Padre? Porque nosotros esperamos al Mesías. Y cuando Él venga, le dijo ella, nos va a declarar todas las cosas. Él va a decir que es lo que estamos haciendo. Y Jesús lo queda mirando y le dijo: yo soy el que habla contigo. Oiga, qué lindo, qué hermoso, qué privilegio tuvieron aquellos hombres y aquellas mujeres de poder andar con el Maestro, conocerle, verle. Nosotros no le hemos visto, pero por fe hoy día, ¿cierto?, creemos que Él es real, que Él vive, ¿cierto?, y que está allá en el cielo, ¿cierto?, allí intercediendo por cada uno de nosotros, que hoy día dejó su Espíritu Santo, que cuando muchas veces cantamos y de repente nos inspiramos y comenzamos a llorar, es porque el Espíritu Santo mueve nuestras vidas. Cuando de repente alzamos nuestras manos sin darnos cuenta en adoración y de repente corren lágrimas en nuestros ojos, porque el Espíritu Santo que Jesús dejó aquí en la tierra es el que hace que nosotros tengamos un corazón sensible a su presencia. Pero para eso tenemos que estar libres de pecado, porque dice la palabra claramente que Dios no habita donde hay pecado. Amén. Dios no puede habitar, su Espíritu no puede estar donde hay contienda, donde hay agravio, donde hay celo, donde hay orgullo. No, Dios no mora allí. Pero donde hay un corazón limpio, allí está el Señor. Ojalá que nosotros pueda haber un corazón limpio para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Dice: porque el Espíritu Santo vive en cada creyente. Podemos adorarlo en todo lugar y a toda hora. ¿Lo cree usted? En todo lugar y a toda hora. Lo mismo para los hermanos que están en las redes sociales. No solamente en este lugar, que es un lugar, ¿cierto?, que se ha levantado para poder reunirnos, porque este es un lugar físico donde nos reunimos los creyentes, los hijos de Dios. Pero usted puede adorarle en cualquier lugar, aún, ¿cierto?, estando en su cuarto, a lo mejor, ¿cierto?, en su camita. Allí puede adorarle al Señor. Las hermanas a lo mejor haciendo la comida, están adorando a Dios. Los hermanos trabajando, ¿cierto?, a lo mejor en silencio. No es necesario ser como los fariseos, porque es que los fariseos se levantaban y adoraban a Dios para que la gente sepa, ¿cierto? Y decían: nosotros ayunamos 3 veces al día, damos esto, para que sean reconocidos. Pero cuando usted adora a Dios, no es necesario, ¿cierto?, estar a voz en cuello, con el corazón, en su trabajo, ¿cierto?, adorando a Dios. Dios está en todas partes. No sé si usted le ha sentido a Dios, pero yo he tenido la ocasión de sentirle a Dios. Aún en mi trabajo, cuando voy por allí, de pronto siento en mi corazón ir cantando, y como va gente no puedo ir cantando, pero voy cantando con el corazón allí. Y de repente siento la presencia de Dios. Y uno está tan acostumbrado que un día se bajó una señora, me dijo: hasta luego. Y yo le dije: amén. Porque uno está acostumbrado de repente a la iglesia así. Pero pues, bueno, estuvo bien que le dije amén nomás, pero ella a lo mejor no me entendió. Yo quise decirle, porque ella me dijo que le vaya bien. Y yo: amén. La gente no me entiende.
pero uno está acostumbrado a orar a Dios, amén. Entonces, ¿cuál ha sido tu lugar preferido? Creo que todos tenemos un lugar preferido para adorar a Dios. Es donde tú sientas una conexión especial con Dios. Cada uno de nosotros hemos tenido un lugar especial. A lo mejor mi hermana su cuarto, su oficina. A lo mejor mi hermano allí debajo del agua. Ahí es su lugar especial donde adora a Dios. Mi hermana a lo mejor quizás en su cocina o alimentando sus pollitos. A lo mejor puede ser un lugar especial para ella. Y está adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ojalá que todos tengamos un lugar especial para adorar a Dios. Que Dios nos bendiga. Debe haber una conexión especial con Dios. Dice, ahora le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué mundo de significado hay en esa frase? Jesús no necesitaba ahorrarse los 3 días de viaje. Mire, 3 días de viaje. No era poco. 3 días de viaje al atravesar esta provincia mal mirada, en lugar de cruzar el río y subir por la ruta al este del desierto. No parecía haber necesidad urgente en Galilea que hicieran que él acortara el viaje. Mire, había un cruce, un río, donde ellos podían llegar y cruzar al otro lado, y estaba Samaria, pero los judíos cruzaban, daban toda la vuelta y demoraban 3 días para llegar al otro lado. Jesús la hizo corta. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Dice entonces, hicieron por él que acortara el viaje. Jesús conocía la ignorancia y el hambre espiritual del pueblo samaritano. Y el Padre lo había enviado a todo el mundo, no solo a una parte. Ahí está la clave. Que los judíos igual necesitaban de Dios. Amén. Buenas noches. Ya, que los judíos igual necesitaban de Dios. Entonces, por eso, cierto, dice la palabra que él entonces se fue, no hizo toda la vuelta, sino que cruzó directamente. Y fue allá porque él sabía en su corazón que esos hombres samaritanos y esa mujer samaritana también necesitaban de Dios. Que el Señor nos bendiga, amén. ¿Y por qué? Porque él venía con un mandato, venía con una misión. Amén. ¿Y cuál es esa misión? De poder, cierto, hablarle a todo el mundo de la salvación. A todo el mundo, no solamente a una parte. No solamente a los judíos, aunque la palabra de Dios dice que la salvación primeramente era para los judíos. Eso dice la palabra. Pero cuando él vino a los judíos, dice que los judíos lo rechazaron hasta el día de hoy, ¿cierto? Lo rechazan. Pero en cuanto ellos rechazaron, la salvación vino para los gentiles. Y ahí entramos nosotros. Entramos nosotros. Que Dios nos bendiga. Ahí también entraron los samaritanos. Dice, Jesús conocía la ignorancia y el hambre espiritual del pueblo samaritano. Y el Padre lo había enviado a todo el mundo, no solo a una parte de él. Él no podía evitar a estas personas, a pesar de la larga historia y resentimiento y antagonismo entre judíos y samaritanos. Había una historia, hermanos, muy desgarradora, podemos decir, de lo que pasó antes. Pero Jesús ignoró aquello. Cualquier judío podía dar razones perfectamente válidas para este enojo y esta separación. Después de todo, los samaritanos eran descendientes de aquellos que no habían sido deportados o asesinados en la caída del reino del norte en el año 722. Usted sabe que después de que reinó Salomón, el pueblo de Israel se dividió, ¿cierto? Y allí, hermano, tuvo la tribu del norte y también del sur, y se dividió el pueblo. Pasaron por muchas cosas. Entonces de allí hubo un asesinato y todas estas cosas. Entonces había resentimiento, había odio de parte de los samaritanos. Estos sobrevivientes se habían casado con los pobladores paganos que los conquistadores asirios trajeron a Babilonia. Así que estas personas eran consideradas como traidores inmundos para el linaje de judíos. Para los judíos eran considerados inmundos los samaritanos. Además, los samaritanos estaban confundidos, incluso heréticos en sus creencias religiosas.
aun cuando su adoración politeixa anterior, provocada por los extranjeros que habían traído sus propios dioses, había dado paso a ¿qué? A la adoración a Jehová. Ellos solo aceptaban los 5 libros de Moisés. Hablamos, ¿cierto?, del Pentateuco, que siempre lo hemos dicho en este lugar, que son los primeros 5. Ellos aceptaban, el resto de la escritura no lo aceptaban. Amén. Como su escritura. Y se privaban de la riqueza del resto del Antiguo Testamento. O sea, no querían saber nada más con el Antiguo Testamento, de los profetas, de lo que Dios hizo más adelante, nada. Todos los aspectos de una confrontación dramática estaban presentes cuando la mujer se acercó al pozo, pero Jesús, cansado, solo le hizo una petición simple e inesperada: dame de beber. Amén. Al pedirle ayuda con gentileza, Jesús atravesó siglos de desconfianza y enemistad. Este logro no era el resultado de una conferencia sobre el evangelismo intercultural. No, simplemente era una expresión sincera de una necesidad humana básica. En un nivel más profundo, era la preocupación amorosa de alcanzar y tocar a esta persona solitaria y necesitada. Amén. Jesús usó, hermano, este momento de que él también necesitaba satisfacer su necesidad de agua porque estaba cansado. Pero eso lo usó para poder llegar a esta mujer que estaba solitaria, triste. ¿Por qué triste? Porque se avergonzaba de su pasado, herida, ¿cierto?, por todo lo que le decían. Por eso evitaba ir, ¿cierto?, en las mañanas, aunque para ella quizás era más doloroso ir a la hora de 12, porque el sol, ¿cierto?, no sé cuánto tiempo tenía que llegar a su casa con esa agua, no lo sabemos. A lo mejor tenía que recorrer 1 hora o más, no lo sé. Pero a pesar del cansancio que ella tenía, estaba herida, estaba angustiada, se avergonzaba de su pasado. Oiga, lo que el diablo hoy día hace es muchas veces traer vergüenza por lo que nosotros hemos hecho. Y muchos de nosotros, cuando llegamos al Evangelio, llegamos cansados, tristes, sin fuerzas. Pero cuando Jesús llegó a nosotros, cambió nuestro pasado. Y hoy día somos felices, ¿o no? Somos felices aunque a veces nos falte un pedazo de pan, aunque a veces nos falten muchas cosas. Pero qué importante es tener a Dios en el corazón, como siempre decimos, porque la Biblia es clara y Jesús lo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás, o sea, primero yo busco a Dios. Primero Dios en mi casa, primero Dios en mi trabajo, primero Dios, ¿cierto?, ante todas las cosas. Y cuando yo tenga a Dios como prioridad, todo lo demás que yo necesito va a ser añadido. Amén. Va a ser añadido. Porque Dios conoce nuestra necesidad. Y aún antes que le pidiésemos, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Dios bendiga a este varón que hoy día está aquí en este lugar. Bienvenido. Que el Señor sea contigo en esta noche. Dice: la mujer solo pudo responder con un asombro sin disimular: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús la había desarmado. Ella no interpuso una pared de defensa, sino más bien pidió algún tipo de explicación con la frase: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan intentaba ayudarnos, le dijo ella, a entender el gran y profundo abismo que Jesús había cruzado. Aquel que pidió agua es el dador de la vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Y a quien se la pidió estaba en una urgente necesidad de agua que solo el desconocido le podía dar. Qué extraño y hermoso que el dador de agua viva vino en debilidad a compartir el don de Dios. En debilidad. ¿Por qué? Porque aún siendo Dios, muchas veces se debilitó. Tuvo sed, tuvo hambre, sintió el cansancio. A lo mejor le dolían los pies, sentía el dolor. Pero aún así, cierto, Dios usó a su Hijo para traer la salvación a este mundo. Compartir el don de Dios. ¿Qué sucedería si dejamos que Jesús nos enseñe a alcanzar a nuestros vecinos y compañeros de trabajo? Bendito sea Dios para siempre.
a ser más transparentes y más abiertos, menos imperialistas y arrogantes, y ser más humildes. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y más humildes y reales en nuestro acercamiento a las personas. Porque muchos decimos, no, es que yo tengo estudios superiores, yo no me puedo juntar contigo. No, yo tengo un puesto en la empresa, ¿cómo yo le voy a hablar a ese que anda a lo mejor quizás muchas veces maloliente? Pero Dios te dice que dejes tu arrogancia. Dios te dice que no mires cómo tú vistes, sino mira a aquel humilde que está allí, que a lo mejor igual tiene un alma que salvar, que un día tú estabas igual perdido, sin esperanza, pero que Dios vino, ¿cierto? Dejó su trono de gloria, se humilló, fue azotado, fue golpeado. Cada latigazo que le daban, hermanos, no solamente estremecía su cuerpo, sino que le sacaba pedazos de piel. Y cada lágrima que derramó en el Calvario y la cruz, aleluya, fue por usted, por usted, por usted, por usted, por mí. Por cada uno de nosotros. Cada vez que el verdugo, ¿cierto?, tomaba ese látigo que tenía unas puntas de acero, y que cada vez que, ¿cierto?, llegaba, se pegaban en el cuerpo, y allí el soldado se lo tiraba y desgarraba carnes. Cada pedazo de carne, hermanos. Aleluya, era un dolor que Jesús sentía, pero Él dijo, Padre, perdónale, aleluya, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Dios podía condenarlo, Dios podía decir, sabe, Padre, envía, no sé, una cantidad de ángeles, destrúyelo, pero Él dijo, no, tengo que cumplir. ¿Por qué? Carmen, porque Viviana, porque Ariel, porque Connie, el joven que está aquí, ellos necesitan de mí. Tengo que sufrir, no importa que tenga que padecer, pero lo voy a hacer por ellos. Bendito sea Dios para siempre. Pero la humildad debe estar siempre en nosotros, no la arrogancia. Que Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. Dice Jesús, pero el don de Dios se puede recibir sin el dador. Se conocía el don de Dios. Decía más adelante, hay agua viva. ¿Qué es el don de Dios? Y puede ser de esta mujer al pedirla. Don, qué bella palabra, hermanos, de generosidad y gracia. De su rica esplendidez Dios comparte todo lo que tiene, pero el don no se puede recibir sin el dador, que es el Señor. Él le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús buscaba penetrar la oscuridad espiritual de esta mujer, a menos que llegara a conocer y aceptar a aquel que le hablaba. Su don nunca podría ser suyo. Nunca podría ser suyo hasta que ella reconociera y viera quién era la persona que estaba delante de Él. Hoy día nosotros, por misericordia de Dios, hemos conocido a Dios y conocemos que Dios a cada uno de nosotros nos da un don, un talento. Yo siempre digo, hay hermanos aquí, cierto, que tocan, hermanos que Dios le da un talento. Nadie nació con ese talento, pero Dios se lo dio. Pero así como Dios lo da, Dios también lo puede quitar. Entonces por eso hay que permanecer bien. ¿Le has pedido a Dios que te dé el don de la vida eterna? Es una pregunta. ¿Le hemos pedido al Señor que nos dé la vida eterna? Señor, necesitamos llegar un día allá. Un día esto se termina. Y si usted mira la noticia, ve los diarios, ve los periodistas por allí, este mundo se está cayendo en pedazos. La violencia, el pecado, la guerra. Oiga, cada vez que uno ve, hermanos, las noticias queda impactado. Se está cayendo en pedazos. Pero Dios te ofrece una vida eterna. Una vida eterna. El agua viva que le prometió a la mujer samaritana. ¿Con quién puedes hablar para conocer más sobre esto? ¿Cierto? Ella le decía, Señor, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Solamente aceptando a Cristo en su corazón. Los discípulos habían estado en el pueblo comprando alimentos durante la conversación de Jesús con la mujer, pero ahora habían regresado.
Como era mediodía, instaron a Jesús que comiera algo. Los discípulos habían estado sorprendidos de encontrar a Jesús hablando con una mujer, en especial con una samaritana. Los judíos consideraban a los samaritanos inmundos, según su ley ceremonial. La sensibilidad espiritual, un sentido de cortesía y el ejemplo de Jesús pueden haber ayudado a los discípulos a superar su aversión judía natural y cambiar esta situación. Ellos, cuando regresaron, encontraban a Jesús, y lo que más se sorprendieron que estaba hablando con una mujer samaritana, cosa que para ellos era inmunda. Pero la sensibilidad del corazón de Dios, la actitud, hizo que también los discípulos cambiaran. Y ellos le dijeron incluso: maestro, fuimos a comprar, mira, tienes hambre, come. Pero él se estaba alimentando, aleluya, de lo que viene de arriba. Hoy día usted y yo no sé cuántos tomaron once hoy día. Pero si alguien no tomó once, a pesar de todo eso, cierto, aquí hay un alimento que está alimentando nuestra vida espiritual. Hoy día no muy llenito. Vamos llenitos sabiendo de que Dios está siempre al lado de nosotros y en el momento justo, cuando le necesitamos. Bendito sea Dios para siempre. En especial una samaritana, los judíos, consideraban a los samaritanos inmundos según su ley. Pero la sensibilidad espiritual, un sentido de cortesía y el ejemplo de Jesús pueden haber ayudado y ayudaron a los discípulos a superar su aversión judía natural a esta situación. El cambio en la mujer es evidente. En los versículos 28 y 29 que leímos, primero, ella había ido a sacar agua, pero fue tanto su entusiasmo que dejó su cántaro. Segundo, corrió a la aldea y proclamó las revelaciones de su vida personal, cuando hacía un momento había ido al pozo sola, más bien como una marginada social. Tercero, sobre la base de la omnisciencia de Jesús, planteó la interrogante de si es que el Mesías había venido. ¿Sabe? Esta mujer, con el entusiasmo, cuando Jesús le dijo todo, le dijo: mira, tú has tenido 5 maridos, el que ahora tiene no es tu marido, le declaró todas las cosas. La mujer, mire, hasta se olvidó que había ido a buscar agua. Se olvidó completamente, dejó su cántaro y corrió, aleluya, y se fue al pueblo. Y yo me imagino que corrió esos caminos que habían allí polvorientos y empezó casa por casa a anunciar de que el Mesías había llegado. Dijo: hay un hombre que me dijo toda la verdad, me parece que es profeta, o a lo mejor es el Mesías que estábamos esperando. Y los samaritanos podían decir: esta mujer está loca. Pero cuando vieron que ella decía con tanta alegría en el corazón, porque algo Dios había hecho, y llegaron también. Y después dijeron: no solamente ahora creemos porque tú dijiste, sino porque lo hemos visto. Aleluya. De los que estamos aquí, hermanos, a lo mejor más de alguien alguna vez nos conversó de Dios, que Dios cambiaba las vidas, de que Dios transformaba, de que Dios hacía milagros. Pero nosotros no lo creíamos. Más de alguien nos conversó y decimos: ¿cómo hacer tanto? A lo mejor eres un fanático. Pero cuando Dios salió a nuestro encuentro, ahora decimos: ¿sabe? No solamente estamos aquí porque tú un día lo dijiste, sino porque ahora Dios salió a mi encuentro. Porque Dios cambió mi vida, porque ya no soy el mismo de antes, ya no pienso como antes, ya ahora amo mi familia, amo mis hijos, amo cierto hogar, amo todo, porque Dios cambió mi mentalidad. Porque cuando no conocemos a Dios, no pensamos ni siquiera, cierto, en nuestra familia, no pensamos en nada, pensamos solamente en nosotros mismos. Pero cuando Dios viene, Dios cambia nuestro chip. Amén. Cambia nuestro chip. Y ya, hermanos, no hay tristeza. Aunque pasemos momentos difíciles, aunque los golpes sean duros, aleluya, yo me levanto. Aunque muchas veces quede tirado allí por los golpes de la vida, pero con Cristo me levanto y digo: Señor, que me golpee más fuerte nomás porque tú estás conmigo. Bendito sea Dios para siempre. Dios nos bendiga, hermanos. La historia de la percepción de los discípulos de Jesús comienza en el versículo 27 y luego se menciona en el versículo 31.
Juan, el escritor de este evangelio, quería ayudar al lector a comprender cómo Jesús llevó a sus discípulos a aceptar la naturaleza universal de su misión. Él vino a salvar a todas las personas, no solo a los judíos. Jesús usó la búsqueda de alimentos por parte de los discípulos para ilustrar una gran verdad que no queremos perder. La mayor preocupación de los discípulos en la historia era su búsqueda de alimento, sin duda alimento autorizado por la ley judía. De manera que su invitación a que Jesús comiera es un reflejo de su preocupación. En contraste, el foco principal de Jesús no era la comida. Amén. Era la búsqueda de personas. Ellos estaban preocupados del alimento. Estaban preocupados de que Jesús tenía hambre. Eso era cierto, la preocupación de ellos. Pero Jesús, su preocupación era la salvación para las personas, el alimento espiritual de aquella persona. Por consiguiente, Jesús respondió a su petición de que debía comer, indicándole que Él tenía una fuente de alimentos que ellos desconocían. La declaración siguiente de que la comida de Jesús era hacer la voluntad de aquel que lo envió. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto estamos en la voluntad de Dios? ¿Cuántos días estamos haciendo la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude. La Biblia dice, cierto, que un día estaremos allá, donde hay un lugar preparado, pero también dice, para aquellos que hacen su voluntad. Que el Señor nos bendiga. Y Él vino a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Las palabras de Jesús sobre la cosecha aparecen entre las dos declaraciones que son casi proverbiales en naturaleza. La primera con respecto al tiempo de la cosecha. El texto representa una frase general de un proverbio palestino sobre el tiempo entre la siembra y el comienzo de la cosecha. Ya casi era el tiempo de la cosecha y los discípulos debían estar listos para ello. Jesús quería que ellos y que nosotros entendamos que la gente está lista para responder al Evangelio ahora. Ahora es el tiempo. El tiempo se acaba, hermano. El tiempo se acaba. Saben, delante estábamos con mi esposa y por ahí me llegó un pastor, me envió una lectura de que quieren aprobar unas leyes. Espero en el Señor que no la aprueben, porque viene una de reglamentos para las iglesias, hermanos, terrible. Reglamentos que si usted, hermano, no acepta un matrimonio homosexual, puede ser clausurado de la iglesia, puede ser irse presos, montones de cosas que vienen, una persecución tremenda a la iglesia. Aparte de eso, hermano, estaba viendo que la iglesia satanista acá en Chile, hermano, está a punto de ser aprobada aquí en nuestro país. Dios quiera que eso no pase. Pero si pasa, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios pelea por su pueblo y que las tinieblas no pueden, hermanos, ir contra la luz. Nosotros Dios nos ha puesto como luz aquí en la tierra. Amén. Y por lo tanto tenemos que orar y clamar al Señor. Por eso siempre recalcamos que una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es orar. Y es lo que más nos falta. Y me incluyo. Dios nos bendiga, hermanos, Dios nos ayude. Jesús estaba en una misión como agente de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Las palabras de Jesús sobre la cosecha entonces aparecen entre dos declaraciones que son casi proverbiales en naturaleza. La primera con respecto al tiempo de la cosecha. Y Jesús quería que ellos y que nosotros entendamos que la gente está lista para responder al Evangelio ahora. Ya sabemos que la mujer experimentó un cambio de corazón y también un cambio de mente. Amén. Cuando Dios, hermanos, llega a nuestra vida, lo primero que cambia es el corazón. Amén. Dios cambia el corazón. Esos corazones duros, esos corazones que no querían nada con Dios, corazones de piedra muchas veces, que no se ablandaba por nada. Hay gente y por allí hay un dicho acá en Chile que dice que los hombres no lloramos. ¿Lo escuchamos? Dicen, no, los hombres no lloran. Pero yo he visto aquí dentro del Evangelio hombres llorando, levantando manos y llorando. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios está en el corazón,
aleluya, Dios te cambia ese machismo tuyo que tienes y te hace sensible a la presencia de Dios. Y lloras porque cuando Dios está en el corazón, y a veces tu mejor oración, escúchame bien, tu mejor oración son tus lágrimas. A veces no tienes nada de palabras, vienes al altar y no te sale ni una palabra, lo único que haces es llorar y llorar, y esas lágrimas Dios las recoge y tu corazón se está llenando de Dios. Lo primero que Dios hace es llenar el corazón, cambiar el corazón. Una vez que cambia el corazón, renueva tu mente. Ya no piensas en nada más, la basura, en todo aquello, ya no piensas en nada más, sino que pensar en Dios. Señor, quiero caminar contigo, quiero serte fiel, quiero, Señor, no sé, adorarte mientras tenga vida. Cambiar tu mentalidad, eso es lo que hace el Señor. Entonces dice, ya sabemos que la mujer experimentó un cambio de corazón y mente, que indicaba que había nacido de nuevo. Ella había vuelto al pueblo a anunciar su encuentro con Jesús. Jesús informó que muchos samaritanos creyeron ese día por el testimonio de la mujer. Pero puesto que esta es una de las palabras clave de Juan, él quería enfatizar lo que sucedió realmente en esta aldea. La fe preliminar, amén, que se basaba en el testimonio de la mujer, se volvió una fe sólida después que el Salvador se quedó allí 2 días y proclamó su mensaje. La mujer fue la que proclamó y abrió puertas, amén, abrió puertas con su testimonio, dice. Por eso yo le decía que el testimonio, el que habla, el que predica más fuerte. A lo mejor usted no puede estar predicando aquí, pero su testimonio allá afuera, la gente va a ver el cambio que Dios hizo en usted. Y eso va a hacer que la otra gente crea en Dios por el testimonio que tiene usted. Y eso abrió las puertas para que el Maestro, el Salvador, Jesucristo, se quedara 2 días más y comenzara a predicar en Samaria. Bendito sea Dios para siempre. Tu testimonio hará que mucha gente se convierta a Cristo. Hará que otros vuelvan a Dios. Dirán, ¿cómo cambió este? Si era imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cómo testificaba Jesús? Él era afectuoso y hacía preguntas. Mostraba preocupación por la necesidad humana. Explicaba la Escritura con fidelidad. Y enfatizaba las buenas noticias para que las personas sedientas, los testigos, no sean responsables de convertir a la gente. Su tarea es contar la verdad de lo que le conocen. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿cómo testificaba Jesús? Primero, era afectuoso, era cariñoso. Amén. Dios nos ayude para que seamos cariñosos, afectuosos. Yo siempre le digo, hermanos, cuando entre alguien por esa puerta, abrácelo, dele cariño, que en esta pequeña iglesia la gente que venga encuentre el amor de Cristo. Que cuando lo salude a usted, cuando lo vea a usted, en su rostro se refleje el rostro de Jesús. Amén. Que en su rostro se refleje el rostro de Jesús. Él era afectuoso, hacía preguntas, mostraba preocupación. Preocúpese por aquel que está triste, preocúpese por aquel que está enfermo, preocúpese de su vecino, de alguien que está pasando mal, preocúpese, ore por él, pregúntele. Y aún por sus hermanos. Preocupación por la necesidad humana. Explicaba la Escritura con fidelidad. Que Dios nos ayude para tener entendimiento y poder entender. Dios bendiga a mi hermana que está allí con los jóvenes, ¿cierto? De a poquito Dios le está dando esa capacidad para explicar con fidelidad las Escrituras. Amén. Decirlo con verdad, ser fiel a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Enfatizaba las buenas noticias para las personas sedientas. Las buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Amén. Que el Señor le bendiga. Dios bendiga este estudio. ¿Les gustó? Entonces Dios nos ayude, hermanos, a poder ser humildes, a poder cada día buscar al Señor y saber que Dios tiene agua. Amén, tiene agua, tiene un pozo, hermanos, que no se termina. Que Él en los momentos, hermanos, cuando tú sientes que a lo mejor quieres estar solo y estás abrumado, estás con problemas, de pronto a ver que Dios está ahí a tu lado. Y que Él quiere cambiar todos esos problemas, quiere cambiarlo en gozo y en alegría como lo hizo con la samaritana. Que Dios le bendiga, Dios bendiga este estudio, hermanos, de hoy.
La próxima semana vamos a estudiar de 3 hermanos, amén, que también fueron seguidores de Jesús. No le voy a decir quién es, pero ya lo van a saber. Con que digo que son 3 hermanas, 2 hombres y 2 mujeres y un hombre, a saber quién es, amén. Así que Dios le bendiga. Ellos también fueron seguidores de Jesús, fueron amigos de Jesús, amén. Así que coloquémonos de pies, vamos a orar al Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que usted nos ha dado de estudiar, Dios mío, esta lección hoy día, la cual ha llenado nuestra vida, Señor, de saber que en todo momento, cuando estamos tristes, cuando muchas veces sentimos, Dios mío, que nuestro pasado, Señor, muchas veces, Padre, Dios de los cielos, está allí presente, que muchas veces el enemigo, Dios mío, nos recuerda lo que somos, pero sin embargo, usted dice la palabra que usted borró todo aquello y nunca más se acuerda. Dios de los cielos, ayúdanos para poder cada día buscarte, amarte sobre todas las cosas y saber que tú estás con nosotros. Dios de los cielos, bendice este pequeño rebaño que hoy día está presente, Dios mío, pero que están sedientos de ti, Dios mío, y anhelan cada día llenarse de tu palabra. También aquellos que han estado en las redes sociales, Señor, bendícele, guárdale, Cristo de la gloria. Padre nuestro, aquel que está enfermo, Señor, tú sánale. Aquel que está pasando por algún problema, dice tu palabra que tú eres un abogado que nunca ha perdido un pleito. Dios de los cielos, siempre hasta ahí ha estado presente en los casos, Dios mío. Por eso te pido que le ayude y le dé fuerza. Si aquel que está caído, Señor, que a lo mejor está desanimado, dale fuerzas nuevas, Padre eterno. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que tú has hecho, Dios mío. Sigue con nosotros, Padre amado, y que todo lo que hayamos hecho haya sido para la honra y la gloria de usted. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya. Que Dios le bendiga. Dios bendiga también al joven que está en este día, en este lugar. Amén. Dice que es colega de trabajo de ella. Que Dios le bendiga. ¿Es de por acá? ¿Es de por acá usted? Ya. Antonio se llama usted. Amén. Que Dios le bendiga. Él está en este lugar. Ya, Dios le guarde. Y bueno, le hago la invitación. Nosotros tenemos servicio hoy martes, después el día jueves, 7:30. El sábado también tenemos a las 7:30 de la tarde. Y este domingo, bueno, se me olvidó, voy a tener que avisarlo hoy día porque se me olvidó que este domingo el servicio va en la mañana, ¿ya? Porque dijimos otra vez que el último domingo de cada mes, ¿cierto? Sí, hacer el servicio en la mañana, por lo tanto este domingo va a ser en la mañana, pero de ahí los otros restantes domingos son en la tarde, a las 4 de la tarde. Así que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tiene un lugar para poder venir cuando usted lo desee. Qué mejor lugar que estar en la casa del Señor. Dios conoce el propósito por el cual ha traído, así que queda invitado hasta este lugar. Vamos a cantar un coro. Amén. Dios bendiga a mi hermano, justo está en el teclado allí. Cantemos y le voy a pedir a mi hermana Viviana, ¿cierto?, que pueda recibir la ofrenda. Creo que está por allá, creo que está el ofrendero. Amén. No, cantemos en el nombre del Señor. Dios bendiga también a los hermanos que han estado en las redes sociales en esta noche. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Nota sol mayor, a ver. Vamos a cantar un coro para recibir la ofrenda también, que es parte de este servicio. Amén. Gloria al Señor. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir hacia el más allá, donde está Jesús. Pero sí quiero ir hacia el más allá, donde está Jesús. A la luna yo no quiero ir, ni
tampoco quiero ir al sol, a la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, pero sí quiero ir hacia el más allá, donde está Jesús. Pero sí quiero ir hacia el más allá, donde está Jesús. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Padre, gracias. Gracias por todo lo que te ha dado, Jesús. Bendice este país, Dios mío, esta nación, Señor, y así todos los que componemos esta iglesia también. Gracias, Jesús. Amén. Dios bendiga a mi hermana Viviana, ora por la ofrenda. Buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde, mi Señor, confiados de que permanecemos en tu presencia, Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tenernos en tu casa de oración. Hemos podido escuchar, Padre Celestial, un nuevo estudio bíblico, Padre Celestial.